Imaginen por un momento que firman un contrato comercial de rutina para su empresa. O sea, todo parece completamente normal. Tienen sus proveedores, las facturas al día, entregas a tiempo. Ajá, el día a día operativo normal. Exacto. Pero de repente, unos 6 meses después, y sin previo aviso, las cuentas bancarias de la compañía amanecen totalmente congeladas. El departamento legal entra en pánico, las operaciones se detienen y te informan que enfrentas una investigación penal por legitimación de capitales. ¡Wow! Y todo esto por un proveedor de tercer nivel que nadie revisó adecuadamente. Suena una pesadilla extrema o, no sé, al guión de una película de suspenso. Totalmente. Pero la realidad es que en el dinámico entorno económico que estamos viendo hoy en Venezuela, la línea entre operar tranquilamente y enfrentar un desastre legal de ese tipo es cada vez más fina. Muy fina. Y bueno, vamos a desempacar esto porque nuestras fuentes de hoy, basadas en un documento súper revelador sobre inteligencia artificial y compliance, nos muestran que esa línea se vuelve aún más delgada con la llegada de nuevas empresas de servicios al país. Así es. Estamos viendo una ola de organizaciones internacionales o con estándares internacionales que están, cambiando las reglas del juego drásticamente en temas de comercialización y debida diligencia. Claro, ya no se puede jugar a las escondidas. Para las empresas locales, el cumplimiento normativo, o el compliance, ya no puede ser esa pila de carpetas llenas de polvo en el rincón de una oficina. Exacto. Manejada por un departamento que básicamente solo se dedica a poner sellos y decir no a las ventas. Eso se acabó. Se acabó por completo. Por eso, para quienes nos escuchan hoy, la misión de este análisis a fondo es descubrir exactamente cómo la inteligencia artificial está transformando este concepto del cumplimiento, dejando de ser una simple carga burocrática para convertirse en una decisión estratégica de supervivencia pura y dura. Es que es un cambio de paradigma fascinante. O sea, si observamos cómo operan los mercados modernos, la IA ya no es un lujo de Silicon Valley, es el aliado tecnológico definitivo para sobrevivir y tener ventaja competitiva. Y me encanta que digas eso porque, históricamente, el objetivo del cumplimiento era establecer políticas internas para mitigar riesgos, evitar fraudes, crear una cultura preventiva. Pero la realidad manual se quedaba muy corta. Muy corta, sí. La capacidad humana tiene un límite. Exactamente. Mientras revisaba las fuentes, se me vino a la cabeza una analogía. Siento que el compliance tradicional, ese de hojas de cálculo y facturas físicas, es básicamente como hacer una autopsia. Una autopsia corporativa, claro. Eso. O sea, los auditores entran, levantan la sábana, revisan los papeles y descubren por dónde se fugó el dinero. Pero lo hacen cuando el paciente ya está frío en la mesa. Meses después del desastre. Exacto. En cambio, este nuevo compliance potenciado por IA es como ponerle a la empresa un reloj inteligente, un smartwatch pegado a la muñeca que monitorea los signos vitales en tiempo real para prevenir el infarto corporativo. Me parece una analogía perfecta para entender la magnitud de esto. Porque al integrar la IA, los pilares de este ADN preventivo, del que hablan las fuentes, adquieren una precisión microscópica. De hecho, hay 3 áreas claves donde esto cambia el juego. ¿Cuál es la primera? La primera son las obligaciones de terceros y los compromisos voluntarios. Antes, seguir los cambios en gacetas, normativas o sanciones era un trabajo manual agotador. Hoy la IA hace un monitoreo automatizado en tiempo real, cruzando bases de datos en milisegundos. Increíble. ¿Y la segunda área? Las expectativas de las partes interesadas. Ya va. ¿A qué te refieres exactamente con partes interesadas en un contexto de datos? Bueno, me refiero a socios, inversionistas, clientes, reguladores. Procesar volúmenes masivos de datos permite entender exactamente qué exige el mercado en temas de transparencia. Ya no es la intuición del gerente, es evidencia matemática pura. Claro. Pasas de yo creo que a los datos dicen que. Exactamente. Y la tercera área es la integridad. La tecnología aquí actúa como un filtro objetivo que refuerza toda la ética operativa. Pero, a ver. Aquí mi cabeza choca un poco con el concepto. ¿Cómo puede un algoritmo matemático actuar como un filtro de integridad? O sea, un software no tiene moral, no sabe que está bien o que está mal. Tienes toda la razón.
Y lo fascinante aquí es que el algoritmo no necesita tener una brújula moral. Lo que tiene es una capacidad sobrehumana para detectar patrones y anomalías invisibles al ojo humano. Ajá, danos un ejemplo práctico de eso. Imagina a un analista financiero que lleva 5 años aprobando pagos los viernes en la tarde desde la oficina. Ese es su patrón. De repente, un martes a las 4 de la mañana, desde una dirección IP rarísima, aprueba un pago fraccionado a un proveedor creado hace 2 semanas. Wow. Para un auditor humano que revisa 1000 facturas a fin de mes, eso es buscar una aguja en un pajar. Es casi invisible, pero para la IA, que analiza millones de datos en tiempo real, eso es una sirena de alarma roja. La máquina no juzga si el empleado es una mala persona, simplemente dice, esto estadísticamente rompe la norma. Claro, no dice esto es pecado, dice esto no cuadra. Entendido. Pero bueno, pasando de la teoría a la práctica en la era digital, las fuentes mencionan que estos programas tienen que ser proporcionales y flexibles al tamaño de la empresa. Así es. Y eso nos lleva al enfoque basado en riesgo. Antes la valoración de riesgos era estática. Un consultor hacía un mapa de riesgos, lo imprimía y acumulaba polvo. La famosa carpeta en la esquina. Exacto. Hoy, con la automatización, ese enfoque es dinámico. El mapa de riesgos respira y cambia todos los días basándose en los datos. Y aquí llegamos a una idea que, te confieso, me hizo levantar una ceja cuando la leí. Hablan de la seguridad razonable y de aceptar que el riesgo cero no existe. Ajá. Pero ya va. Decir que el riesgo cero no existe contradice toda la mentalidad tradicional. O sea, suena casi como una excusa corporativa elegante para cuando las cosas salgan mal. No es conformismo. Entiendo perfecto tu punto. Es la reacción natural. Pero lo fascinante aquí es ver cómo funciona el mundo real. Exigir el riesgo cero es la receta perfecta para paralizar a una empresa. ¿Tú crees? Absolutamente. Si quieres la garantía total de que jamás tendrás un fraude, la única forma de lograrlo es bajando la Santa María. Cierras las puertas, no operas y no aceptas clientes. Claro, el único barco 100% seguro es el que nunca sale del puerto, tal cual. La seguridad razonable no es mediocridad. Al usar algoritmos de detección temprana, reduces la exposición a niveles aceptables. Es como poner una red de trapecista tecnológica enorme. O sea, sabes que puedes caer, pero tienes la red. Exacto. Te permite operar, innovar y ser agresivo comercialmente porque sabes que la red actuará en milisegundos si alguien resbala. Y además, hay una mejora continua. El sistema aprende de cada error. Visto así tiene mucho sentido. No es rendirse, es operar con inteligencia. Ahora, si la empresa ya tiene este sistema dinámico, ¿quién vigila que funcione? Porque pasar de las operaciones internas a la validación externa es otra historia. Ese es el punto crítico. La regla de oro actual es que la eficacia de tu sistema de cumplimiento ya no se presume, se mide. Se mide con datos, me imagino. Exactamente. Y para eso están los marcos globales como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y la norma ISO 37301 en su versión 2021. Pero, pausa y un segundo. Cuando escucho ISO 37301, me imagino, no sé, corporaciones gigantescas multinacionales. Si yo soy el dueño de una empresa mediana en crecimiento en Venezuela, ¿de verdad necesito aplicar esto? Suena inalcanzable. Es un mito muy común, pero el documento es muy claro en esto. Esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño o sector. Cualquiera. Cualquiera. Y hoy es un requisito indispensable para tener ventaja competitiva. Si una empresa transnacional quiere contratarte como proveedor, te va a pedir auditorías asistidas por datos e indicadores automatizados. Si no los tienes, tu competidor se lleva el contrato. O sea, si no tienes el sistema medible, te quedas fuera del juego comercial. Parte de los órganos de control venezolanos es severa. Claro, las autoridades locales. Sí, entes como la UNIF, la OCDE-OFTO o los entes ORA. Ante ellos, la transparencia es vital. Ya no puedes responder a una inspección con cajas de cartón llenas de facturas. Y aquí es donde esto se pone realmente interesante. Porque si esas autoridades están vigilando, hay sectores específicos en Venezuela que están bajo un reflector gigante. Hablamos de las APNFD. Las actividades y profesiones no financieras designadas. Exacto. Un nombre larguísimo. Pero los ejemplos de la fuente me dejaron fría.
O sea, incluyen casinos, agentes inmobiliarios, abogados, contadores, constructoras y, escuchen esto, ONGs. Así es. Dispares comparten esta vulnerabilidad. Si conectamos esto con el panorama general, tiene toda la lógica. Lo que une a un casino, una constructora y una ONG no es lo que hacen, sino los flujos de capital que manejan o las estructuras legales que diseñan. Claro, son como autopistas por donde pasa mucho dinero. Exactamente. Manejan bienes de alto valor o estructuras complejas. Por su naturaleza, si no aplican estos controles tecnológicos, pueden ser utilizados fácilmente para delitos financieros o lavado de activos. ¡Wow! Por eso, para estos sectores, la gestión de riesgos no es opcional. Es una herramienta estricta de defensa patrimonial contra sanciones severas. Defensa patrimonial, o sea, proteger tu propio negocio de ser usado por terceros, porque si no, tú pagas los platos rotos. Pierdes tus cuentas, tus licencias y hasta tu libertad. Es así de serio. ¡Qué bárbaro! Bueno, esto nos da una perspectiva perfecta para dar un paso atrás y llegar a la conclusión. Hemos hablado de la IA, de algoritmos, de entes reguladores, pero la tecnología no es magia por sí sola. Para nada. De hecho, el cumplimiento en Venezuela hoy es una herramienta de continuidad operativa. Pero hay una frase lapidaria en el documento que me parece vital recordar. A ver, ¿cuál es? Dice textualmente que el cumplimiento sin liderazgo es solo un documento muerto. Un documento muerto. O sea, volvemos a la autopsia. Exactamente. Tú puedes comprar la mejor IA del mundo, pero si la junta directiva no lidera y no respeta esa cultura de cumplimiento, la tecnología es solo un adorno muy caro. Claro. El objetivo final es transitar de ser reactivos a tener una cultura proactiva real. Así es, apoyada en herramientas de vanguardia, sí, pero para mitigar sanciones y posicionarse como líderes éticos en un mercado súper exigente. Y para nuestra audiencia, creo que el mensaje clave es que adoptar esta mentalidad no es solo para evitar multas. Es para construir empresas resilientes, que sobrevivan y prosperen a largo plazo sin importar lo volátil que sea el entorno. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, antes de despedirnos, quiero dejarles una idea en el aire para que la reflexionen. Hemos hablado de cómo la IA detecta anomalías. Pero, si la tecnología sigue evolucionando y llega a ser perfectamente predictiva, imaginen que detecta el riesgo de un fraude interno analizando microcomportamientos, incluso antes de que el empleado tome conscientemente la decisión de cometerlo. ¡Wow! Eso es profundo. ¿En qué momento esta cultura preventiva se convierte en una vigilancia estilo Minority Report? ¿En el futuro corporativo, los líderes van a gestionar personas o simplemente van a gestionar las predicciones de riesgo que les dicte un algoritmo? Es una excelente pregunta. Ahí se las dejo para que le den vueltas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima exploración profunda.